se me ha pedido de colaborar con Tele-V1 con la reflexión semanal de esta semana de junio de 2024 y le agradezco muchísimo a su director, a Juan Manuel Suárez Pinto, y a todos los camaradas que están siempre cooperando con esta labor de llevar un poco de luz de esperanza a través de las simples reflexiones de las personas que queremos realmente un verdadero cambio para nuestra realidad nacional como de toda Hispanoamérica y de Occidente. Se dice que la persona, aquella que es feliz en la vida, es aquella que tiene un proyecto de vida. Y claro que es así. Se puede ver tanto en la vida como en la familia esa parte pequeña de la sociedad desde la cual se van a poder hacer todas las pequeñas grandes cosas en la vida social. Así como un padre debe tener un proyecto de familia y un proyecto de vida personal para buscar la realización propia y de todos los miembros de su familia, así, por otro lado, tenemos análogamente la patria que tiene que tener, en vez de un proyecto de vida, que es algo mucho más grande, que es un proyecto, o si se quiere decir, un proyecto de vida nacional, que es el proyecto de vida de nación. Y ese proyecto de vida de nación debe estar nutrido por políticas de Estado que hagan justamente de ese don y misterio que es el hombre, tanto el varón como la mujer, y de la familia, que es la célula básica de la sociedad y la institución fundante del Estado, tiene que hacer todos sus esfuerzos, o poner todos sus esfuerzos en la concreción de ese fin, que es la felicidad del hombre, de la mujer, de la familia. ¿Por qué? Porque la célula básica e institución fundante del Estado es la familia, y sin familia el Estado es imposible que se mantenga en una recta senda hacia la trascendencia. Dicho esto, viene bien hacer esta pequeña reflexión porque, por ejemplo, hoy los argentinos, como muchos países del mundo, pero en la Argentina en especial, estamos viendo como todo va coordinándose precisamente en su opuesto. En vez de ayudar a la vida y a la familia, estamos presenciando no como crítica a este desgobierno que estamos padeciendo, de norte a sur, de este a oeste, sino como una realidad que estamos padeciendo, podemos indicar, después de la guerra de nuestras Islas Malvinas, y entramos en una espiral descendente con el retorno, la llegada de la demoniocracia, como a mí me gusta denominar, en una caída que fue sostenible hacia abajo y totalmente destructiva para las instituciones fundantes de la patria, como son la familia, como lo es la vida, y también como ha sufrido nuestra Iglesia Católica Apostólica Romana. Desde ese comienzo, desde el año 83, de octubre del 83, y la puesta en marcha de la demoniocracia hasta la fecha, a mí me gustaría preguntar, para no ser un monólogo reiterativo y repetitivo, preguntarle al oyente, a la audiencia, a la teleaudiencia, que piense en qué beneficio ha obtenido la vida y la familia de norte a sur, de este a oeste, de nuestra Argentina, tan bendita y tan herida. Me gustaría hacer como este primer punto de esta reflexión semanal, primero que nos enfoquemos en cuál fue el beneficio que nos trajo la bendita democracia, como le gustan decir o les gustaba decir a algunos prelados, como si fuese algo querido por Dios, cuando es un desgobierno impuesto por los hombres y específicamente por la judeo-masonería en gran parte de Occidente. Como primer punto de reflexión me gustaría primero saber qué hizo la demoniocracia en función de defender, de promocionar, de ayudar, de servir a la vida y a la familia, y a la vez, qué fue lo que hizo nuestra Iglesia Católica, Apostólica, Romana, que está en nuestra patria desde antes de su fundación, en estas tierras, qué fue lo que hizo o que impidió hacer para justamente defender, promocionar, ayudar y servir a la familia.
Decíamos entonces que para que un pueblo o una nación sea feliz, para que tenga realmente trascendencia, no puede dejar de poner su atención en el capital humano, que justamente son los recursos humanos, que justamente son los dones que da Dios a cada pueblo, que es, digamos, la roca viva de la existencia de la patria. Y patria es todo lo que nosotros tenemos gracias a aquellos que han luchado y esclarecido los temas mucho antes que nosotros, para que nosotros podamos tener un lugar desde donde partir, para tener claro el para qué, hacia dónde ir. A mí me gusta siempre decir que frente a un hecho real, concreto, que hay que abordar para solucionarlo, primero de todo hay que esclarecer los temas que han conducido a ese problema o que fueron la causa de ese problema, ¿no? Y una vez que se tienen las herramientas suficientes, hay que abordarlo de un modo interdisciplinario. Si se quiere, imagínense la figura de un paciente y de un equipo interdisciplinario de los mejores para poder solucionar esa vida y decidir por esa vida para ver cuáles son los mejores medios y cuáles son los fines buenos, santos, verdaderos, justos y bellos para que esa persona, en este caso, cualquier persona puede ser atendida desde la misma visión, cómo puede resolver su problema y cómo poder mejorar la calidad de vida. Esta visión que se convierte en una necesidad para quienes profesamos la fe y para que tenemos el gran amor a la vida, como decía, es una necesidad y es una forma de encarar la vida y de buscar la resolución de los problemas. Si nosotros que somos personas de a pie, comunes, como tantas personas, como las mayorías grandes que inundan las calles y que nutren y pueblan las patrias, cada una de nuestras amadas patrias que conforman los países de la tierra, cuánto más esta necesidad debería estar en aquellos que gobiernan o que pretenden gobernar. Sin embargo, vemos aquí claramente, con la ayuda de San Pablo en la carta a los Gálatas, nos ayuda a poder ver y discernir aquellos que hacen las obras de la carne y aquellos que hacen las obras del Espíritu. Y vamos a ver que en esta posmodernidad, en inicios del siglo XXI, vamos a ver cómo toda la fuerza y toda la inteligencia de los gobernantes no son propias fuerzas, sino que son fuerzas que están, digamos, como enlatadas gracias a un vehículo que es la demoniocracia, y que estas dirigencias se han convertido con el tiempo, y se puede demostrar, por ejemplo, en nuestra Argentina, desde el comienzo de la demoniocracia, cómo se empezó a ir en contra de las instituciones, en contra de la deseducación pública y en general, en contra de la vida y la familia. Ya Alfonsín quería imponer el crimen del aborto, sí pudo hacerlo en el año 87, haciendo la ley injusta e inicua del divorcio vincular, y a partir de ahí empezamos una decadencia con la pornografía, con la prostitución, con toda la incorporación de los vicios y las drogas ilegales. Aunque hay que decir que las drogas legales, que son con recetas, tienen el mismo efecto, nada más que son un poco más aceptadas, sobre la narcotización de la sociedad y sobre la estupefacción de la persona humana de a pie, que está pululando a sus anchas y muchas veces, al no tener la nación, el proyecto de nación, sus políticas de acción, sus políticas de Estado y sus planes de acción, al igual que la familia, que no tiene un proyecto de familia, un proyecto de vida, un proyecto de realización para todos los días, la persona, entonces, al estar sin rumbo a la nación y sin rumbo a la familia, hay una gran parte de la población que queda desorientada totalmente y que queda estupefacta y a merced de todas las imposiciones del nuevo desorden mundial, que es el verdadero gobierno real que maneja desde las sombras, y ya no tan sombras, dado que salen a la luz sus documentos ya desde hace mucho tiempo, que en definitiva lo único que buscan es limitar la población, limitar las libertades,
y encarecer la vida y destruir de a poco al don privilegiado de Dios, que es el hombre, el varón y la mujer, y a destronar o a descomponer sistemáticamente, sustentablemente, la familia, que como decíamos antes, es la célula básica de la sociedad. En este panorama, vuelvo a preguntar, ¿qué fue aquello que benefició a la familia argentina, y podemos también decir análogamente a todas las familias de los pueblos de la tierra? ¿Qué fue en lo que benefició esa bendita democracia? O cuando atacan o dicen que atacan a la democracia en los países del norte, por ejemplo en Estados Unidos, dicen esto es muy peligroso para nuestra democracia, ¿no? Como que corre en riesgo el poder de esa democracia, que en realidad es el sistema de gobierno o de desgobierno de la población y el gobierno de unos pocos, y en verdad quizás hay algo de certezas en lo que ellos dicen, corren el riesgo el poder de ellos, pero no precisamente el bien de la vida y la familia. Es así que muchas veces vemos que de lo único que nos nutrimos a diario es de un aberrante y reduccionista economicismo, que todo el bien o el mal de nuestra Argentina actual dependiera de un equilibrio fiscal, de una mejora en las finanzas, cuando la economía es precisamente la que sí puede ayudar en gran parte, porque es un medio para el bienestar de la población, que nadie se opone, todo lo contrario, pero mientras tanto se endeuda desde mucho antes del inicio de la demoniocracia en el año 83 o de su retorno. Bien sabemos que desde los años 76, en plena época de reorganización nacional, del proceso de reorganización nacional, ya estaban las garras del nuevo orden mundial, el FMI, Kissinger, Rockefeller y todos sus secuaces, imponiendo las condiciones para gobernar o terminar de someter a nuestra nación. Bueno, hoy estamos bajo esa sombra que aún hoy nos indica prepotentemente qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no. En ese marco es en donde hoy estamos ubicados, e independientemente de los desgobiernos, reitero, que hemos padecido desde el 83 a la fecha, Alfonsín, Menem, de la Rúa, todo el desastre de los 2001, con Rodríguez A, Puerta, bueno, todos los presidentes que hemos tenido, más todos los que vinieron después, con Duhalde, los Kirchner, después Macri, después Alberto Fernández y hasta ahora Javier Milei, vemos como que todos han tenido una lógica, y esa lógica fue exactamente lo contrario a lo que necesita la vida y la familia de la patria. Hasta el 2019, por ejemplo, nuestra patria no tenía problemas de natalidad porque nacían más niños de aquellas personas que morían. Y más o menos en los años 2018-2019 se consolidaba el reemplazo generacional. ¿Pero qué pasó? Y esto lo advertimos oportunamente en el 2018, cuando desde el Estado se impuso el debate indebatible del crimen del aborto, una cosa totalmente aberrante, inconstitucional, que viola el quinto mandamiento de la ley de Dios y que va por la destrucción del niño inocente. Y se sabe muy bien cuando el derecho de la vida es vulnerado por los más fuertes, después toda la estructura legal, jurídica y todo lo que podría ser el marco en el cual una sociedad pueda estabilizarse y poder progresar, porque ese de hecho está, digamos, en el ADN, en el espíritu de toda persona, de buscar el bien, la felicidad, el progreso, el desarrollo, es algo natural al ser humano, querer desarrollarse, querer progresar. Cuando se toca algo tan íntimo como es la vida y se destruye a la mujer y se desprecia al varón, ahí se empieza a descomponer no solamente la familia individual, sino la familia como célula de la sociedad, y cuando uno destruye, cuando uno ataca sostenidamente
a esa parte de la población que en realidad es el futuro de la patria, lo que está haciendo es cavando la propia fosa de la nación y despreciando con un orgullo nefasto, soberbio y diabólico a todos aquellos, como decíamos antes, que han hecho de la patria un lugar donde vivir, donde residir, donde proyectar los sueños y concretarlos. De manera que sin vida no puede haber esperanza y sin familia no hay futuro. Esto lo quería decir porque me parece muy importante de no perder el eje independientemente del desgobernante de turno. Y lo que a mí me llama mucho la atención en una época donde se ensalza, si se quiere, muchas veces de manera políticamente correcta, a los modos, las maneras, las costumbres, las formas de relacionarse, yo me pregunto y pregunto a la audiencia nuevamente, ¿cómo pueden haber elegido un personaje como Javier Milei, que es una persona que está totalmente desenfocada en lo que es el respeto verdadero de la vida y de la familia, y que encima había dicho que él estaba en contra del aborto, en contra de la Agenda de 2030, y estaba a favor de, si se quiere, de la familia, estando a favor de la vida, supuestamente, de modo teórico en las palabras, pero que no solamente nada hizo, sino que siguió solamente por la senda del ajuste, de los destratos, de los descalabros, de las reacciones desbordadas de una persona que realmente me preocupa y me entristece mucho desde el punto de vista personal, cómo una persona que no se puede autogobernar, cómo puede gobernar a otros, ¿no? De ahí viene el desgobierno. Y me pregunto, si la gente va a creer todavía, aún en este vehículo que se llama demoniocracia, que nos trajo desde el 83 hasta acá, a una destrucción asegurada, de acuerdo a los planes, dogmas y objetivos del nuevo orden mundial, ¿cómo va a creer a los impostores que ocupan los cargos de dirigentes, apátridas, falsos y asesinos? Porque, en definitiva, a los políticos hay que creerles por los hechos, no por sus palabras. Lo mismo que a cualquier persona, pero a ellos más, porque ellos están, de alguna manera, dirigiendo hacia el cielo o hacia el fuego averno, hacia el infierno, los destinos no de su familia, no de su vida personal individual, sino los destinos de una nación que no tiene por qué estar sometida al economicismo, al voluntarismo, al relativismo, al subjetivismo y a un antropocentrismo secularista y en definitiva ateo, que lo único que hace es llenar de propaganda y de falacias y eufemismos y de minar a la sociedad de desconfianza, porque cuando una persona alterada pretende llevar adelante una nación y no puede autogobernarse a sí mismo, decía Sócrates, ¿no? Hombre, conócete a ti mismo. Alguien que no puede conocerse a sí mismo, ¿cómo va a hacer para conducir a otros? Es como decía aquella frase evangélica, ¿no? Que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque su destino es el abismo. Por eso cuando todo corre solamente de una manera indescriptible, irracional, solo fijado obsesivamente en un economicismo, cuando hay gente que se muere de hambre en la patria bendita del pan y no se muere de hambre por falta de alimento, sino por la corrupción miserable, en una patria donde sobra la tierra, sobran los recursos, pero falta el recurso esencial, el capital humano, que tanto les gusta hablar, y que sea un capital humano a la vez cristianizado, porque sin Cristo nada somos. Esto me gustaría preguntarle nuevamente a la audiencia, ¿qué están esperando para responder civilizadamente, concretamente, y no haciendo paros perjudicando a otros hermanos, sino de qué manera se puede, pregunto, se puede contrarrestar estos embates
hacia la vida y la familia, que es el verdadero capital y el verdadero tesoro de cada una de nuestras patrias, de nuestras amadas patrias de Occidente. Por eso en esta reflexión me encantaría compartir con ustedes algo que escribí hace mucho tiempo, un poco por desgracia, ¿no? Pero bueno, tratando de reflejar aquello que pasaba en el año 2001 con respecto a una frase que se puso de moda en aquel entonces, que era el famoso riesgo país. Y yo lo titulé de esta manera: riesgo país, razones pobres. Entonces reflexioné sobre lo que pasaba cuando estábamos inundados ad nauseam y ad baculum por la falacia esa del riesgo país, y que cada vez que uno encendía la televisión o cada vez que uno escuchaba la radio o veía algún titular en los diarios, lo único que veía era si aumentaba o bajaba el dólar, o si subía o bajaba o se mantenía el riesgo país, y el riesgo país lo ponían como en un fuego, ¿no? Como si había riesgo país, que cosa que de alguna manera es cierta. Se incendiaba la nación, se incendiaba la familia, se destruía la vida. Entonces decidí, justo antes de que explote el 2001, el tema del corralito, el corralón y toda la gravísima crisis socioeconómica que terminó con la ida de Fernando de la Rúa del gobierno, decidí escribir este pequeño aporte que quedó como reflejo de aquel entonces, en el 2001. Riesgo país cada vez que no se agradece. Riesgo país cuando no se invierte en los niños y se desprotege a los ancianos. Riesgo país cuando se quiere destruir a la familia. Riesgo país cuando corruptos degenerados llegan al poder. Riesgo país cuando se olvida la historia. Riesgo país cuando se tergiversa la historia. Riesgo país cuando se miente y no se perdona. Riesgo país cuando se encubre al delincuente. Riesgo país cuando se burlan del prudente. Riesgo país cuando no se educa. Riesgo país cuando todo da igual. Riesgo país cuando se festeja el pecado. Riesgo país cuando se alienta a pecar. Riesgo país cuando se empuja a pecar. Riesgo país cuando no se enseña la ley, y la ley con mayúscula. Riesgo país cuando no hay justicia. Riesgo país cuando no hay seguridad. Riesgo país cuando no hay tolerancia. Riesgo país cuando hay indiferencia. Riesgo país cuando no se busca la verdad. Riesgo país cuando no hay misericordia. Riesgo país cuando se olvida la gracia. Riesgo país cuando no hay esperanza. Riesgo país cuando la vida es una razón pobre. Riesgo país cuando se desprecian los dones recibidos. Riesgo país cuando no hay solidaridad. Riesgo país cuando todos nos olvidamos que todo lo hemos recibido gratis. Riesgo país cuando nadie se compromete. Riesgo país cuando ignoramos nuestras raíces. Riesgo país cuando no amamos. Riesgo país cuando perdemos la fe en Dios y en los hombres. Riesgo país cuando desde Dios y para Dios no vivimos. Riesgo país cuando se borra a Dios del horizonte cultural. Riesgo país cuando se proyecta prescindiendo de aquel que nos sigue dando la vida. Riesgo país cuando nos creemos dioses. Riesgo país cuando la vida es una razón pobre para descubrir. Riesgo país cuando no entendamos que se hará su voluntad y no la nuestra. Cuando en definitiva no nos dispongamos a servir y a amar a nuestro prójimo, a nuestra familia y por ende a Dios y a nuestra patria. Riesgo país, podemos bien decir hoy, que es cuando los degenerados y los perversos han llegado al poder de la mano del nuevo desorden mundial, que lo único que quiere es precisamente que nosotros estemos sometidos y asolados, asediados
en un riesgo país sustentable para ellos y destructivo para nosotros. Y por más que digan que no cumplen con la agenda, la están cumpliendo a rajatablas, y mientras nosotros estamos acá esbozando estas reflexiones y queriendo aportar para el bien integral de la vida y la familia, para nuestra Argentina y para todas las amadas patrias que conforman los pueblos de las naciones del mundo, hoy en la Argentina, a partir de la imposición de la ley injusta del crimen del aborto, solamente desde el año 2021 que tuvo aplicación esa injusta e inconstitucional ley, hasta la fecha, se han masacrado con el aporte impuesto de cada ciudadano a nada más y a nada menos que a 300.000 niños por nacer de nuestra Argentina. Una Argentina herida que se desangra por la corrupción no solamente económica, sino moral y espiritual de una patria que verdaderamente necesita el resurgir de una dirigencia nacional nueva que vele por el prójimo, que sepa amar a la vida y servir a la familia, porque ese es el objetivo principal y fundamental de todo aquel que aspire a gobernar nuestro país y cada país del mundo. Muchas gracias. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero.